¿Cómo alguien puede entrenar su mentalidad? ¿Cómo es entrenar a un astronauta? Hay una preparación cognitiva y mental que es lo que marca la diferencia. Entonces, ese es el punto de inflexión donde yo creo que los entrenadores o la gente que nos dedicamos a esto más debemos cuidar. Los dos entrenan mucho, los dos perfiles, los dos llevan a su cuerpo a un límite bestial, pero claro, hay uno que la mayoría de las veces que compite, por no decirte todas, se está jugando la vida. Pablo Donaire, bienvenido. Muchísimas gracias, Marcos. Es un placer que estés por aquí. Le mandamos un saludito a Luis, que es el artífice un poco. Sí, el que nos puso en contacto y nada. Vamos a empezar por la pregunta que hago siempre a todo el mundo, que nos expliques un poco y nos des contexto de quién es Pablo. Bueno, Pablo es una persona absolutamente apasionada del deporte, que ya desde muy pequeño tenía un poco claro que se quería dedicar al mundo del deporte, y a día de hoy tengo la suerte de poder decir que me dedico a ello, ¿no? Incluso llegando a sitios que nunca me habría imaginado poder estar. Actualmente con Luis, que le mencionábamos ahora, trabajamos codo con codo y como mano derecha dirigiendo una academia de opositores, de bomberos y de policías, y bueno, y luego la parte un poco yo creo que más vocacional mía, que es la parte del deporte, que bueno, tengo la suerte de dedicarme al entrenamiento sobre todo alto rendimiento. Me especialicé en deportistas de motorsport principalmente, tanto de automovilismo como de motociclismo, y bueno, pues he trabajado muchos años y sigo colaborando a día de hoy con un centro de alto rendimiento que es el Motorsport and Institute, el MSI. Y ese es un poco mi día a día, entre el mundo del deporte, que es lo que más me apasiona, y también el mundo del negocio, de la empresa, que me despertó también vocación hace muchos años, y todo lo que sea negocio, empresa, deporte, intento estar ahí presente. A mí yo tenía ganas de tener esta charla porque, bueno, a mí el deporte también nos une porque me encanta, ¿no? Pero siempre me encanta también hablar de la parte mental que tiene el deporte. Por aquí pues hemos tenido también a coach de pádel, hemos tenido gente que se dedica al mundo del fitness, pero no a alguien que se dedique con tantos diferentes tipos de gente que se dedica al mundo del alto rendimiento. Sí, sí. Porque tú pues trabajas pues no sé, con astronautas, con pilotos. Efectivamente, a través del MSI, del área en concreto. Dentro del MSI hay como varias áreas. Es un centro de alto rendimiento. Bueno, es un centro único en el mundo, que tenemos la suerte de que esté aquí en Madrid. Gracias a su fundador y al propietario, que es Teo Martín. Está un equipo de competición, que es Teo Martín Motorsport, y una de las áreas que tiene es MSI Bioperformance. MSI Bioperformance es la parte que se dedica al cuidado y a, por decirlo de alguna manera, a exprimir a los deportistas para sacar su mejor versión, tanto a nivel deportivo, a nivel recuperación, rehabilitación, nutrición, suplementación, dar todo el contexto a los deportistas. Efectivamente, pues a través de MSI Bioperformance, con los que empecé a trabajar, yo creo que en 2020, que me dieron la oportunidad de empezar con ellos, pues desde astronautas, pilotos de Fórmula 1, pilotos de MotoGP en la actualidad, de Moto2, de Moto3. Además ellos tienen su propio equipo de Moto3 y Moto2, y lo que comentas, me ha dado la oportunidad de no solo de trabajar con ellos, sino de aprender una barbaridad, ¿no? De poner los conocimientos que yo tenía, que en aquel momento pues quizá no son los de ahora, pero sobre todo aprender lo que comentas, ¿no? Toda la parte mental, el aspecto mental, la preparación física y de muchos contextos, ¿no? De pilotos que ya estaban o ya han estado en Fórmula 1 o en MotoGP, a chicos de Fórmula 4 que vienen del karting, que están empezando, ¿no? Y ves el inicio, por decirlo de alguna forma, y la meta, y ves la comparativa entre cómo se empieza y cómo son cuando ya están allí. Y es bestial, aprendes una barbaridad. Y también entiendo que la diferencia, porque al trabajar, sí, con gente, por ejemplo, que son opositores, también llevarán su cuerpo al límite, pero entiendo que no tiene nada que ver con una persona que como un piloto, por ejemplo, de MotoGP, que lo llevarán a un extremo muchísimo más.
que para ti tiene que ser como un contraste, ¿no? Sí, y el recreo también en el sentido de tener un molde perfecto de una persona que puedes llevarla y hacer como todas las pruebas de los conocimientos que puedas tener. Sí, totalmente. Mira, una de las cosas que más me llamó la atención cuando en su día Luz y yo contactamos y tuve la oportunidad también de trabajar en Oposur Global, me di cuenta que efectivamente son mundos distintos, pero que no te creas que les separa tanto. Al final, un opositor, en este caso pongamos el ejemplo de bomberos, no creas que difiere tanto de un deporte profesional. Al final entrenan de 4 a 6 días a la semana, si quieren tener un nivel de rendimiento alto, y están compitiendo. Están compitiendo porque están peleando por X número de plazas dentro de una oferta muy limitada y mucha gente que se presenta, ¿no? Y ahora lo estamos viviendo con las oposiciones de la Comunidad de Madrid. Al nivel y al punto al que llevan su cuerpo, de entrenamiento, de descanso, de nutrición, es bestial. Y la cabeza igual, al final tienen que tener un mood o una manera de estar en competición. Pero efectivamente, si haces una comparativa con personas o deportistas que se juegan la vida, les estás añadiendo un extra de estrés o de tensión que un opositor o que una persona en el día a día no tiene. Entonces, ese es el punto de inflexión donde yo creo que los entrenadores o la gente que nos dedicamos a esto más debemos cuidar. Los dos entrenan mucho, los dos perfiles, los dos llevan a su cuerpo a un límite bestial, pero claro, hay uno que la mayoría de las veces que compite, por no decirte todas, se está jugando la vida. Entonces, esa es la gestión que tienes que hacer ver, ¿no? Estamos entrenando para que te juegues la vida y ganes. Y tú, cuando alguien te pregunta ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu respuesta? Porque claro, es un mix de preparación física, mental, amigo, psicólogo... Mira, totalmente, eso, lo de amigo y psicólogo, totalmente. Mira, generalmente digo, en la mayoría de los casos, cuando es algo rápido, que soy preparador físico o que soy director de una academia de opositores. Si ahondamos un poco más, pues lo que te comentaba al principio, ¿no? Dirijo una academia de opositores, me dedico a la preparación física de alto rendimiento, con deportistas de motorsport, pero claro, ¿eso qué engloba? Eso también engloba lo que tú dices, una preparación física, una preparación mental, una preparación cognitiva, a nivel de nutrición, a nivel de recuperación, y algo que de un tiempo a esta parte, que es un poco la metodología que yo creo que en MSI nos ha hecho diferentes y ha hecho una diferenciación a esta empresa, es que estamos entrenando a pilotos para ser pilotos, que es algo que no siempre se ha llevado. Tú ves muchos pilotos entrenando o lo que se había hecho anteriormente y parece que se están preparando para ser ciclistas, para hacer un Ironman, para ser atletas de CrossFit. No, hay que empezar a entrenar a los pilotos para ser pilotos, con ejercicios, con entrenamientos, con metodologías adaptadas para su deporte, igual que lo hacen con el fútbol, con el tenis, con el pádel, con cualquier deporte, ¿no? Tienes una condición física y un entrenamiento general, pero tienes que especificar, ¿no? E intentar apuntar al deporte y hacer una transferencia, de sacar al piloto del coche, meterle en un gimnasio y que lo que hagas tenga transferencia al coche, ¿no? Que es algo que no se estaba haciendo. Y en esa transferencia al gimnasio hay una preparación cognitiva y mental que es lo que marca la diferencia, ¿no? Tomar decisiones a 200 por hora mientras hablas con un ingeniero, tocas los 10.000 botones que tiene el volante y estás pendiente de que no te adelantar tú, de la estrategia, de que estás quemando las ruedas por encima de lo que debería, toda esa gestión. Y eso se entrena. Eso se entrena. O intentamos acercarlo lo más posible, ¿no? Que tomen la menor cantidad de decisiones erróneas cuando están a 200 por hora. ¿No? Al final, en un rally, en una carrera de Fórmula 1, en cualquier competición, cuando el piloto empieza la carrera puede cometer errores, pero es raro que cometa algún error de alguna toma de decisión. Puede cometer errores, decisiones precipitadas, malas ejecuciones, eso siempre va a estar. Pero lo que tenemos que intentar es que el piloto, cuando esté en la vuelta 68 y lleve 1 hora y 45 en el coche, siga tomando buenas decisiones, que es lo complicado, ¿no? No tener fallos en la vuelta 68, claro. Ni de gestión, ni de estrategia, ni de ejecución. Cuando ya el cuerpo ya estaba a no sé cuántos grados de temperatura, no sé cuánta humedad, el piloto está absolutamente exhausto y quedan todavía 7 vueltas, que siga tomando buenas decisiones. O cuando el piloto va a salir al último tramo del rally y está a 2 segundos del que va adelante y se está jugando el campeonato,
que siga tomando buenas decisiones después de llevar 3 días jugándose la vida, ¿no? Eso es un poco lo que intentamos entrenar, además de la condición física, claro. Y estando tan cerca de esta gente, ¿en algún momento sientes el síndrome del impostor? Porque claro, son gente tan sumamente excepcional. Sí, lo sientes. Yo considero que es inevitable. Luego tienes que hacer también autocrítica y darte algún halago. Decir, oye, si estoy aquí, algo habré hecho bien, ¿no? No habré engañado a tanta gente como para estar aquí. Agradezco a toda la gente que en su día me ha puesto en el escaparate o me ha dado la oportunidad, pero una vez te dan la oportunidad, tienes que demostrar la valía, ¿no? Oye, gracias por esta oportunidad, pero os voy a demostrar que no os habéis equivocado y que soy apto para trabajar con esta gente, ¿no? Pero sí, ¿no? Hay veces que te vas a casa y llegas, he estado a lo mejor entrenando con este piloto de MotoGP o he tenido contacto con este otro piloto y hemos estado hablando de cómo hacer esta parte de la recuperación y llegas a casa y dices, wow, no sé si esto es lo correcto, si no es lo correcto, si soy el apto o el adecuado para decirle a esta persona esto, ¿no? O de trabajar con esto, pero confías en ti, confías en tu trabajo, en lo que has hecho para llegar hasta ahí y devolver con trabajo y trabajo. Y tiene que ser también increíble, ¿no? Que el sentirte apoyado, bueno, que te den esa confianza, pues gente que, pues como tú decías al principio, se estén jugando la vida, claro, estén jugándose no solo la vida, sino muchas cosas, su reputación, ¿saben? Son gente que son muy competitiva, hay muchas cosas en juego y te dan el voto de confianza de que les hagas tú la preparación óptima. Yo en ese reconozco que he tenido suerte desde acá. A mí me da la oportunidad de estar en MSI. Yo trabajo mucho mano a mano al principio, sobre todo, más como una parte de formación hacia mí, con Emiliano, que es el director. Emiliano es uno de los mejores, si no el mejor fisiólogo del mundo y bueno, es el encargado, pues como te decía, ¿no? De trabajar con deportistas absolutamente excepcionales, entre ellos, pues bueno, pilotos de MotoGP, como lleva trabajando y llevamos trabajando tiempo allí en MSI, como los hermanos Márquez, astronautas, pilotos de Fórmula 1, pilotos de Fórmula E, bueno, una cartera o una cantera de deportistas excepcionales, ¿no? El yo poder haber trabajado con Emiliano y el seguir estando en el día a día con él y en contacto con él, a mí en su día me hizo aprender una barbaridad de cómo gestionar a estos deportistas, ¿no? Los medios los tenemos, los conocimientos también, ahora hay que gestionarles, ahora hay que saber decirles el qué y cuándo, cómo decírselo, cómo hacer que confíen en ti. Porque tú sabes que lo que vas a hacer está bien, pero el que lo tiene que saber es él. Y tú le tienes que decir, oye, por la mañana tienes que hacer esto y esto. Y él tiene que creérselo y hacerlo y saber que eso le va a ir bien. Y luego que le vaya bien. ¿No? Pero es muy difícil cuando intentas hacerle ver... Bueno, no es difícil, sino cuando a lo mejor entrenas con un deportista que ha ganado absolutamente todo, ¿cómo le dices, no, ahora vas a hacer esto? ¿Por qué te voy a hacer caso a ti? Si yo ya he ganado todo haciendo esto otro, ¿qué me vas a aportar tú? No, pues toda esa gestión y todas esas cosas yo las he aprendido allí y es complicado, pero Han mencionado a los hermanos Márquez como son, porque desde fuera, yo al menos en mi perspectiva es que es una cosa insólita, o sea, dos hermanos que estén en el top de MotoGP y que coincidan en espacio-tiempo tiene que ser increíble. Bueno, yo he tenido la suerte con Marc bastante menos, como te digo, Emiliano se encarga mucho de toda la gestión de la parte de entrenamiento con ellos, ¿no? Y bueno, yo he tenido la suerte con Marc bastante menos de compartir espacios y entrenamientos y ver cómo es todo, y con Alex sí he tenido un poco más la suerte de tratar en alguna ocasión y de hacer la parte de recuperación de poscarrera y de entrenamiento, ¿no? Y es que son absolutamente normales. Es un poco lo que yo también muchas veces intento hacer ver de estos deportistas. En el trato y en el día a día son personas absolutamente normales que tienen un don que el resto no tenemos y una habilidad que el resto no tenemos, pero no que les haya venido solo innato, sino que luego se han encargado de cuidar ese don, esa habilidad y de trabajarla y de entrenarla, que es lo que les hace diferentes. El no conformarse con haber nacido con este don, de ver cosas encima de una moto que otros seríamos incapaces de ver, sino además de cuidar ese don, de entrenarlo y de llevarlo pues a donde lo han llevado, ¿no? Pero ya te digo que son personas absolutamente normales, que les gusta entrenar, que les gusta conocer, que les gusta mejorar y
y es que al final es gente joven. Pero ellos y muchos otros pilotos de MotoGP y de Fórmula 1 y Fórmula 2 que son chicos de 26 años, Sí. de 25 años, Son unos niños. que son chavales que tienen sueños, que quieren llegar lo más alto posible y que hacen todo lo que está en su mano, teniendo en cuenta que se juegan la vida cada fin de semana. Antes de venir yo para Madrid, estuvimos hablando tú y yo sobre el podcast y demás, y me dijiste, oye, Marco, voy a estar un poco liado porque Alex se ha caído. Sí. ¿Cómo se gestiona cuando sufre una caída de este tipo? Bueno, ¿Se para todo? O sea, me refiero porque tú tienes más... por cosas un que tiempo hacer. sí, mira, yo estaba viendo la carrera justo cuando pasó y salté así un poco del sofá como diciendo, ostras, ahora va a haber lío. Va a haber lío porque en el MSI pues va a haber que estar muy atentos a todo esto. Bueno, al final yo estaba dispuesto, dijo, a lo mejor en cualquier momento tengo que salir para allá o me van a llamar porque van a necesitar cualquier cosa. Es verdad que ahora mismo el MSI cuenta con un equipo de profesionales espectacular, en la parte de bioperformance cuenta con un equipo de profesionales increíble. Tampoco se puede parar el mundo porque en 14 días tiene otra carrera. Entonces rápidamente se hace una evaluación, se mira la gravedad de la lesión, enseguida ya sabes más o menos qué porcentaje de posibilidades vas a tener de que se recupere para la siguiente carrera o no. No con mucha exactitud, pero sabes, sí, ok, tenemos un margen y creemos que va a poder llegar, o es imposible. Lo que pasa es que, claro, para estos tíos la palabra imposible no suele formar parte de su vocabulario. Es muy habitual en carreras de Moto 3, de Moto 2 y MotoGP cada fin de semana pilotos que corren con huesos rotos, clavículas, huesos de la muñeca, de la mano, o sea, es muy habitual. De hecho, te diría que es excepcional cuando no ocurre, cuando un fin de semana todos los pilotos de Moto 3, Moto 2 y MotoGP tienen los huesos bien. Qué fuerte. Es un poco la excepción. Bueno, yo he visto entrevistas a Marc, que ya como que es un habitual de que le preguntan cuántas operaciones tiene y tiene como, no sé, me invento 50 o 60, no sé, es una barbaridad. Piensa que es una persona que se rompió un hueso a propósito para volver a operárselo, porque había algo que no había. Sí, joder, una de las más graves que tuvo, la operación no terminó de quedar como él quería o no le terminaba de permitir ser el 100% competitivo. Y tuvieron que volverle a romper el hueso para volver a operárselo. Qué barbaridad. Bueno, es gente, pues lo que te digo, ¿no? Excepcional, uno de cada millones. Claro. Y pues en el caso de lo que comentábamos de Alex, pues ves un poco la probabilidad que se pueda recuperar, rápidamente te pones manos a la obra. Creo que la caída, pues si la caída fue el domingo, no te sé decir el timing exacto, pero esa misma noche o el lunes por la noche le estaban operando. Y a los días estaba ya al día siguiente estaba ya manos a la obra para rehabilitarse y pudo correr 14 días después con una cédula especial en la mano, con el check-in con el check del cuerpo médico que viaja con MotoGP, que al final son los que le dan el ok o no para ver si pueden correr o no, y adelante, y fuerte, subió. Y te hablo de cabeza, pero no sé si esa misma carrera, te diría que sí, que la carrera siguiente que corrió volvió a hacer segundo. Qué barbaridad. En 14 días. Tendrán que pasar por aquí, habrá que hacer algo, Pablo. Ojalá. Habrá que organizarlo. ¿Cómo es entrenar a un astronauta? Bueno, mira, yo tuve también la oportunidad, gracias a Emiliano, de trabajar o de aprender de cómo es trabajar con Michael López Alegría, que es un astronauta español, estadounidense. No recuerdo la estadística, pero vamos, si no es el que más, es uno de los que más viajes ha hecho, de los que más misiones espaciales ha hecho, y de los que creo que era el que más tiempo ha estado en el espacio, si no recuerdo mal. Bueno, pues mira, Emiliano tiene un contacto muy estrecho con Axiom Space, que es una empresa que trabaja con la NASA para hacer todas estas misiones espaciales. Y bueno, tuve la suerte de trabajar con Michael López Alegría en la recuperación, desgraciadamente, de una lesión que tuvo. Y estuvimos en MSI trabajando con él, rehabilitándole, porque teníamos el tiempo justo para una misión que tenía que hacer. Y es lo mismo, es que es excepcional la preparación física que llevan y todo lo que hay detrás. Tienes que tener en cuenta que son gente que todo lo que han hecho en su vida ha ido absolutamente medido y son increíbles en todo.
son gente que han sido pilotos de la Armada o que son pilotos de cazas, que además saben una cantidad de oficios espectacular para cuando luego van a las misiones. O sea, son excepcionales prácticamente en todos los campos que trabajan, o ingenieros, o arquitectos, o lo que sea, llevado a la millonésima potencia, ¿no? ¿Y cómo les explicas a una persona así, que tú sabes algo más que ellos? Porque claro, al final necesitan de tu conocimiento para que les orientes. No es que les explique, es un poco lo que comentábamos antes, no es que les expliques que sabes más que ellos, es que les tienes que hacer ver o hacer creer que lo que les estás proponiendo les va a venir bien. Y ellos también, evidentemente, hay una característica en la mayoría de todas estas personas que suelen ser, la experiencia me dice que la mayoría de ellos suelen ser bastante humildes. Y suelen delegar. Es verdad que no apuntan mal, que la persona que les está diciendo lo que tienen que hacer tiene que ser un número uno, como es el caso de Emiliano, que es un fisiólogo espectacular. Entonces saben que lo que les va a decir no está desencaminado, pero son humildes y se ponen en manos de y hacen caso a gente que saben que pueden. Y desde la cuarentena previa que hacen antes de irse al espacio, que suele ser una cuarentena de 15, 20, 30, 40 días. ¿Cuarentena qué significa? Se meten en una especie, como te diría, de habitáculo, simulando un poco las condiciones a las que van a estar experimentados cuando sea la misión. Y ahí les hacen todo tipo de mediciones, todo tipo de controles, todo tipo de monitorización que te puedas imaginar, para llevar todo absolutamente a rajatabla, que no haya ninguna posibilidad de que caigan enfermos previos días a la misión. El cuerpo tiene que estar en un nivel de optimización que no te haces una idea para soportar lo que es salir de la Tierra, que estamos hablando que no es, con todos los respetos, cualquier deporte. O sea, que esto es salir del planeta Tierra para irte al espacio. Los efectos de la gravedad, la presión, etcétera. Todo lo que va a experimentar tu cuerpo, sumado a que vas a estar 20 días, 15 días, 12 días, lo que dure la misión, en una estación espacial, ausente de gravedad. Tienes que entrenar estando allí, porque la salida de la Tierra es muy complicada, pero el regreso a la Tierra es mucho más difícil. Eso es lo que te iba a preguntar. Es mucho más difícil. Yo he escuchado esto, ¿no? Que cuando vuelven es lo peor. La musculatura sufre mucho, ¿no? La musculatura, la cabeza, los cambios que experimenta el cuerpo, están varios días súper vigilados, y como en otra semi-cuarentena, que es lo que te comentaba antes, cuando vuelven a la Tierra pasan varios días en los que les cuesta caminar, suelen tener mareos, vómitos, o sea, el cuerpo está absolutamente... Pero es que es normal, es que tu cuerpo se ha ido del planeta Tierra, ha estado 20 días en una estación espacial donde tú has estado entrenando en una especie de gimnasio diseñado sin gravedad, porque evidentemente no puedes hacer un press de banca, ¿Esto no puedes correr. ¿Qué ejercicios hacen? Pues mira, Emiliano hizo su rutina de ejercicios y planificó todos los ejercicios. Estábamos en MSI planificando qué ejercicios pueden hacer, qué no, y claro, cada cosa que... Yo me acuerdo de hablarlo con Emiliano, y cada cosa que yo le proponía o cada cosa que a mí se me ocurría que pueden hacer, no estabas teniendo en cuenta cosas, ¿no? Claro, no estás teniendo en cuenta que no hay gravedad, que no pueden correr, que tienen una cinta de correr y no pueden correr. Entonces, bueno, pues ya todas las cosas que se te van ocurriendo las tienes que ir... Hay algunas que descartas, evidentemente, que son inviables, y otras muchas que intentas solventarlas, ¿no? Que intentas, pues mira, si no pueden correr en una cinta, en un tapiz rodante, pues de alguna manera atarles para que puedan tener una manera de estar en forma. Al final, durante los 15-20 días que están allí, tienen que seguir entrenando. Porque es todo en cuestión, me lo imagino, de impulsos, ¿o qué? De impulsarse prácticamente de impulsos, te diría... ¿Usan algún tipo de herramienta? De aire y demás. El Emiliano estaba trabajando en un gimnasio para llevar allí, como para adaptarlo a la estación espacial, ¿vale? Pero tú tienes que pensar que hasta un ejercicio isométrico es inviable, ¿no? Porque un ejercicio isométrico está resistiendo generalmente a una fuerza. ¿Y qué fuerza vas a vencer si no hay gravedad, ¿no? Tú cuando coges una pesa que pesa 10 kilos es porque si la sueltas hay 10 kilos de masa que caen. Pero si no hay nada que haga esa pesa caer porque hay ausencia de gravedad, ¿cómo haces un ejercicio isométrico, no? Entonces al final lo que priorizas o lo que intentas priorizar es el trabajo cardiovascular o el trabajo que genere un bombeo de sangre que les haga mantener activo al cuerpo y perder la menor cantidad de musculatura posible. Son 15 días, 20, o sea, tampoco les va a dar tiempo a perder mucha musculatura, pero están sin gravedad. Están 20 días que sus músculos prácticamente no trabajan porque no están venciendo ninguna resistencia, ¿no? Entonces, por eso tienen que salir de aquí con un nivel de optimización en el cuerpo
pues te puedes imaginar. Donde creo que más estás especializado, corrígeme si me equivoco, es en el mundo del motorsport. ¿Qué es lo que diferencia al resto de deportes? Que se juega la vida cada vez que compiten, y eso es la diferencia número uno. Yo estoy especializado efectivamente en el motorsport por un poco el contexto que me ha ido dando mi profesión y el deporte, y estoy especializado o vivo un poco o intento vivir también de mi pasión del fútbol, ¿no? Soy preparador físico y sigo siendo de equipos de fútbol, pero no es comparable. No puedes comparar ningún deporte, o yo considero que no puedes comparar, sin hacer de menos, cada deporte en su mérito. No son comparables el deporte del motorsport con el deporte del fútbol. Yo te digo, claro, en el motorsport se juega en la vida, y un aficionado al fútbol me puede decir, bueno, también conocemos casos de futbolistas que han fallecido en un terreno de juego, tal. Bueno, claro, como puede pasar en cualquier deporte, y le puede pasar a cualquier deportista de élite. En cualquier actividad física. En cualquier actividad física. Pero en la Fórmula 1, en el MotoGP, en Fórmula 4, en el Mundial de Rallys o en cualquier deporte de motor, se juega la vida cada vez que se suben al coche. Eso es así. Entonces esa es para mí la principal diferencia, y es lo que te cambia todo. Y tú como preparador físico, claro, yo en la cabeza lo primero que se me viene, pues entiendo que entrenéis con ellos, por supuesto el peso para que estén en condiciones perfectas, fuerzas G, pero realmente conduciendo un coche, conduciendo una moto, lo que más tienes que tener óptimo es la cabeza, ¿no? Sí. La gestión del riesgo, la evaluación del riesgo, ¿no? Que es un poco, yo creo, que lo que hace la diferencia entre los mejores. Mira, tienes que entender que para llegar a la Fórmula 1, todos los que están en Fórmula 1, todos son muy buenos. Pero el que queda último es que es muy bueno. Muy bueno. No podemos olvidar que esto son carreras de coches. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Y no podemos engañar al piloto. Oye, esto son carreras de coches, y esto no es atletismo en el que dependes al 100% de la capacidad física de tu cuerpo. Al 100%, me vas a poner un 99%, vamos a dejar un 1 o un 2% para zapatillas y para algún contexto que haya. En el mundo del motor, no. En el mundo del motor son carreras de coches. Ya lo hemos visto muchos años atrás. Ponemos el caso de la Fórmula 1, que es un poco lo más mediático. En su día con McLaren y Hamilton, estos años atrás con Red Bull y Verstappen. ¿Es mal piloto Verstappen? ¿Es mal piloto Hamilton? No, son los mejores de la historia, o de los mejores de la historia, pero ¿qué coches tenían, no? Entonces no podemos olvidar que son carreras de coches, y que hay un contexto alrededor del piloto que hace que las decisiones o que la preparación física que haga el piloto, el trabajo que hace el piloto fuera del coche, no sea determinante como si lo es en el atletismo, ¿vale? Tenemos que ir con la verdad por delante para que se fíen de nosotros. Ahora, al nivel al que corre esta gente, al nivel de preparación que va esta gente, no pueden permitirse dejar un 1% al azar. Todo lo que esté en su mano lo tienen que hacer, porque hay una inversión de miles de millones de euros en su coche, en cada mejora, en cada pieza, en cada mecánico, en cada ingeniero, y tú no te puedes permitir no estar a ese nivel. Entonces, es un poco eso. Ellos ya lo suelen traer de serie, ya saben que eso ocurre, entonces no es difícil convencerles, pero no les puedes engañar, les tienes que decir que la preparación física es importante para estar en ese deporte, porque créeme que es absolutamente devastador estar 2 horas en un coche de Fórmula 1. Sí, bueno, pierden no sé cuántos kilos por... O estar 4 días metido en un coche de rallies, que eso es una batidora, eso es como si te meten en una batidora y te machacan 4 días seguidos. Pero al final depende mucho del coche, y depende de la habilidad que tiene esa persona para gestionar situaciones límite dentro de un coche, y la habilidad que tengas, ¿vale? ¿Cómo es la vida fuera de los circuitos de un piloto? Bueno, mira, yo te puedo hablar porque Pepe López, que es 5 veces campeón de España de rallies, piloto también del Mundial, está en el Mundial varias temporadas, ahora mismo está corriendo el Campeonato de España como piloto oficial de Hyundai, y bueno, es de mis mejores amigos, ¿no? Me he criado con él. La vida de un piloto fuera del coche generalmente es en este punto de profesionalidad en el que, por ejemplo, se encuentra Pepe, es gestionar miles de variables para que cuando llegue el día de la competición esté todo bien. Patrocinadores, empresas que colaboran contigo, empresas de las que eres embajador, todo ese trabajo que se hace fuera del coche, que muchas veces es más importante que lo que haces cuando estás en el coche.
¿no? Cuidar, por decirlo de alguna forma, a tus sponsors y todo eso, que al final es imprescindible. Prepararte físicamente, lo que decíamos antes, y mentalmente y cognitivamente, para que mientras el equipo está poniendo a punto el coche, la nave, para que esté todo al mínimo detalle, tú también lo estés. Y el resto del tiempo es intentar estar en calma y seguro de que tú has hecho todo lo que tenías que hacer. Entrenamientos, nutrición, comida, todo eso. Ahora, fuera de la competición, tenemos que entender que es gente que se juega la vida durante casi todos los meses del año. Entonces, cuando no están en competición, es necesario, y muchas veces lo vemos en entrevistas con pilotos. Ahora se ha hecho muy famoso pues esa desconexión, por ejemplo, de Alcaraz cuando no está compitiendo. Tenemos que entender que los pilotos que se juegan la vida durante todos o casi todos los meses de la competición, cuando no están compitiendo, tienen que ser personas lo más normal posible. Les tenemos que dejar hacer, les tenemos que dejar deshacer dentro de los límites de un deportista de alto rendimiento, pero tienen que liberar la cabeza. Tienen que liberar la cabeza porque no es como una pretemporada de un futbolista. Estos están jugando la vida, y cuando dejan de jugarse la vida, el nivel fisiológico de su cuerpo baja de manera bestial. ¿No se enferman? Porque sí, es muy común, ¿no? Que la gente cuando se coge vacaciones, joder, justo me pongo malo, y es precisamente porque bajas sí, tu nivel sí. de... Y incluso entre carreras es muy normal. Tenemos que entender, en la Fórmula 1 sobre todo, pero yo te hablo de casos más que vivo en el día a día como Pepe, sobre todo a nivel estomacal, que es un segundo cerebro. La tensión, el estrés que tienen en el día a día, suelen tener problemas de estómago, malas digestiones pesadas, porque en el día a día están sometidos a un estrés y a una presión que tiene que salir por algún lado, y o explota la cabeza o explota el estómago, ¿no? En Fórmula 1, en MotoGP, ¿qué pasa? Que tienen que cuidar la alimentación a un nivel extremo, porque no es lo mismo cuando corres en España que cuando corres en Indonesia, en la India, en todos estos países donde ya tienes que tener cuidado con el agua, si hay hielos en el agua, el agua del café, con el que se hace el café, todas esas cosas las tienen que llevar al límite. Entonces sí, se suelen poner malos con más frecuencia de lo que la gente se piensa, pero Carlos Sainz el año pasado lo operaron de apendicitis y se subió al coche a correr. Entonces, levantarse con fiebre y subirse al coche para ellos es... sí, pues es lo que hay. Vale, me parece un contexto increíble para la gente, ¿no? Y que entienda cómo es el mundo del deporte de élite y lo excepcional que llevan todas las métricas. Vamos a intentar llevarlo a la gente de a pie, ¿no? ¿Qué diferencia un opositor que aprueba y otro que suspende? Pues lo que hablábamos un poco con el mundo del motorsport, la mentalidad. La mentalidad y la consistencia. Nosotros, te hablo desde el punto de vista, por ejemplo, de las academias, o te hablo de la nuestra, nosotros intentamos llevar a cabo una metodología que sabemos y que creemos que funciona, que la llevamos defendiendo, en concreto Oposur, desde hace 20 años. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia? El opositor. Nosotros somos una herramienta, nosotros no aprobamos oposiciones. Nosotros somos una herramienta para el opositor, una herramienta que le delega muchas herramientas y que le ofrece muchas herramientas, pero la diferencia es la mentalidad y la consistencia. El yo quiero ser bombero, el yo quiero ser policía, el yo quiero este objetivo, y en el día a día no a todo el mundo le apetece salir a correr a la pista de atletismo el 22 de agosto ni el 12 de enero. Ni con el frío ni con el calor, pero los que cogen y lo hacen, un día, otro día, vas llenando la hucha, y eso pasa con los deportistas igual, ¿no? Para mí es la mentalidad, es lo que hace la diferencia. Físicamente va a llegar un punto en el que estén todos perfectos, a nivel de estudio, todos perfectos. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia? ¿Cómo has llegado al día de la oposición? Y que hagas la oposición tranquilo, que llegues a la carrera tranquilo y que llegues a la oposición tranquilo. ¿Cómo alguien puede entrenar su mentalidad? Alguien como yo, que por ejemplo lo he dicho en un montón de mis podcasts, que yo soy una persona bastante perezosa, y me cuesta mucho arrancar. Y ¿cómo se puede trabajar esto? A mí me pasa parecido, me cuesta muchas veces arrancar y empezar cosas, aunque tenga buenas ideas y sepa que van a funcionar, me cuesta ponerlas en marcha, generando hábitos. Y algo que para mí es diferencial desde un tiempo a esta parte, que lo he empezado a trabajar y a poner en práctica no solo conmigo, sino con los deportistas que trabajo, que es la salud mental. Generar unos buenos hábitos de salud mental. Tienes que tener un contexto en tu vida, no todo el mundo tiene las mismas facilidades, pero un contexto en tu vida que te permita estar lo más tranquilo y estable posible. O con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo. Y cuando tienes ese contexto, es mucho más fácil generar hábitos. Rutinas, levantarme a esta hora, entrenar de esta manera, hacer todo esto, ¿no?
aquí hablado suena muy fácil, pero es lo que hablábamos antes, generar esos hábitos que te permitan tener una consistencia, que suene la alarma a las 7 y no la pospongas, que tengas que hacer esto de trabajo de 8 a 9 y lo hagas. Y esa es la parte difícil, cuando llega el día de la hora H, coger y hacerlo. Y para eso lo que yo he puesto en práctica es generar hábitos. Y muchas veces yo me doy cuenta cuando no lo estoy haciendo, que llevo tiempo sin entrenar, que llevo tiempo sin generarme mi rutina, que me encuentro mal, me encuentro más estresado, me encuentro más... Y me pasa. Yo hace poco hablaba con uno de mis mejores amigos, Quevedo, que viene al podcast, que es el superar la lucha contigo mismo, ¿no? Yo creo que ahí, sobre todo para la gente perezosa, porque los que son menos perezosos les costará menos, sí. Pero una vez te ganas a ti mismo un día, el día 2 cuesta menos, el día 3 cuesta menos, el 4 cuesta menos, llega un momento en el que no te cuesta. Eso es. Pero es verdad que tienes que estar en alerta, porque el día 6, como empieza el día 1 en volver a dejarte, el día 2 te vuelve a costar más, el día 3. Totalmente. Pasa con los gimnasios, ¿no? Es el ejemplo más práctico. Sí, total. Día a día. Pero es verdad que una vez que yo, por ejemplo, cuando empecé hace poco con la lectura, pues poquito a poco, que eso también es importante, ¿no? Ponerte retos, objetivos a corto plazo realistas, que los puedas conseguir. Y poquito a poco, como tú has dicho antes, llenando la hucha o llenando esos días que miras para atrás y dices, hostia, pues llevo 3 meses aquí leyendo páginas o yendo al gimnasio que no me imaginaba, puedo apretar un poquito más y voy a hacer un poquito más. El ejemplo que has puesto es perfecto, porque además es que me ha pasado hace nada. Como en Navidades aproximadamente me regalaron un libro, que además lo hablo mucho con Luis. El libro es sobre la glucosa. Ahora siempre se me olvida el título no? exacto. Con Luis tiene que ser sí. algo así. Me lo regaló mi pareja y no me viene el nombre exacto, pero bueno, habla sobre la glucosa, ¿no? Vale. Y yo comentaba mucho con Luis cosas que leo del libro y cosas que iba aprendiendo y tal. Bueno, pues como era un libro que tenía muchas ganas de leer, empecé a leerlo, pum, y lo que tú dices, ¿no? Me generé ese hábito de volver a leer, que hacía tiempo que lo tenía un poco abandonado. Bueno, pues hubo un par de días, por lo que fuese, o porque estaba más cansado, porque no encontré el momento tal, que lo fui dejando. Y tengo el libro en la mesilla, no lo he terminado todavía, y cada vez que lo veo me da una rabia el decir, fíjate, por haberme fallado un par de días, ahora volverme a generar el hábito, que debería ser súper fácil, que estamos hablando de sentarte y leer, que no es hacer nada. Tío, pero te me cuesta. hace gracia porque es que me ha pasado lo mismo. Ya ves que yo lo tengo el libro ahí todos los días, y esta mañana lo he visto, y ayer por la noche lo veo y tal, y lo tengo que terminar porque encima me apetece y me gustaba lo que estaba leyendo, pero es volver a generar ese hábito, que es lo que hablábamos en lo que me has preguntado anteriormente. ¿Qué es lo que hay que hacer para entrenar esa mentalidad? Generar hábitos. Aquí lo hablamos y es súper fácil. Hacerlo es complicado, pero es la diferencia. No, y ponerte rígido contigo mismo. No, que voy a leer 3 páginas. Hoy leo 3. Totalmente. Porque mañana, aunque te parezca una estupidez, esas 3 mismas que te vuelvas a leer, te cuesta un poquito menos. Sí, vencer la pereza, es que para mí es lo más complicado, y me cuesta. Yo reconozco que es una persona que muchas veces le cuesta. Luego ya cuando empiezas a ver que funciona, que tiene sus beneficios, arrancas, claro. Que estás bien, funciona. A mí me pasó también cuando empecé a ir a terapia con mi psicóloga. Al principio el empezar a cuidar mi salud mental me daba un poco de pereza, hasta que ya decidí que lo tenía que hacer. Y miro atrás el camino que he recorrido y digo, joder, es que es brutal. Y ahora, pues este paroncito de verano no estoy yendo lo que me gustaría, y cuando llegue el momento, que no será dentro de mucho, volver a retomarlo sé que me va a costar. Pero como ya he visto los beneficios que me ha dado, lo tengo que volver a hacer. Bajo un impulso. Claro, está la parte de hábitos y luchar contigo mismo, y luego la parte del entorno, ¿no? Que yo soy súper pesado también aquí, pero me parece una de las cosas fundamentales que tienes que tener en tu vida bien estructurado. Y para gente de élite o para todo el mundo. Para todo el mundo. Esto, como llegáis también a dar algún tipo de apoyo tanto a los deportistas como a los opositores. No puedes. Lo que estamos hablando lo puedes aconsejar o pues tal, pero yo no me puedo meter o no debo meterme en la vida privada de un piloto o de un opositor, salvo que él quiera que lo haga y que le ayude desde ahí. Decimos, no, es que es muy importante que la vida de un piloto o de un deportista profesional tenga un entorno estable, un entorno tranquilo en sus relaciones sentimentales, con la familia, con los amigos, con el representante, con el equipo.
Claro que es importante, es que es imprescindible, es que no se me ocurriría un piloto que haya sido como Hamilton 7 veces campeón del mundo y durante la temporada no tenga un entorno absolutamente estable, es que sería imposible. ¿Cómo se va a subir al coche a jugarse la vida? Tendrá estrés, tendrá ansiedad, tendrá presión, claro, porque se va a jugar la vida, porque sabe que el piloto que está atrás para este circuito tiene un mejor setup y un mejor coche y el equipo suyo no ha hecho algunas cosas bien y tal, claro, pero eso es lo que te da tu profesión. Pero tu vida tiene que ser estable, tu vida tiene que ser estable. Que luego sale que durante el mes de vacaciones ha estado en Ibiza, ha estado de fiesta, no sé, bueno, claro, lo que hablábamos antes es que él se ha jugado la vida durante 10 meses. Déjale que haga eso, permíteselo, ¿no? Aunque no sea lo políticamente correcto, ok, pero permíteselo, ¿vale? Y al opositor igual. Al opositor es verdad que el premio o el descanso, lo más correcto es que le llegue cuando obtiene su plaza. ¿Vale? Pero es verdad que es un camino largo, que es un camino duro, que tiene muchos altibajos y también pues le tienes que ir permitiendo al opositor pequeñas píldoras de desconexión. Pero vosotros lo veis desde dentro claramente cuando alguien está bien o mal rodeado, se le ve el entorno que genera incluso en el día a día en la academia y es relativamente sencillo, ¿no? Siempre te vas a equivocar, pero más o menos sabes cuándo un opositor... yo antes de una oposición de las que he vivido desde que estoy en la academia, muy posiblemente van a pillar plaza. Lo sabes porque has visto el camino que han recorrido y cómo lo han hecho. Y claro que te puedes equivocar, pero es raro. Hablando de equivocarse, ¿cuál ha sido el mayor error que has tenido en tu carrera profesional y qué te ha enseñado, qué has aprendido de ello? Pues mira, a lo mejor un error grande que me haya permitido tener un punto de inflexión y parar y cambiar cosas, quizá... Te iba a decir que no he tenido. Quizá lo he tenido y no me he dado cuenta. Porque no creo que haya cometido un error absolutamente gravísimo o flagrante que me haya permitido eso, tener un punto de inflexión, pero sí que he cometido, no sé, millones de errores, o sea, de todos los tipos y colores, miles. Quizá si tengo que pensar uno grave o grande, es el haber no delegado, el haber atrasado tanto o nunca llega a menospreciar, pero el no haber valorado tanto la salud mental. Mía, de los deportistas, de la gente de mi alrededor, de mi contexto, de todo. Poner en donde creo que tiene que estar la salud mental. Y quizá eso haya sido si me pongo a pensar así rápido, el error más grave. Luego he cometido millones, ¿no? A la hora de trabajar, de cómo gestionar, de aprender, pero bueno, son microerrores de los que vas aprendiendo, más graves o menos graves, y al final es la experiencia, ¿no? Total. Lo que te llevas. Pero uno grave, si a lo mejor si me pongo a pensar encuentro más seguro, vamos. Pero no, está bien, pero para mí el no haber puesto en valor a tiempo, bueno, siempre hay tiempo, pero el no haber puesto en valor antes la salud mental. Y trabajando a diario con esa presión, con ese ambiente de presión también, porque no es solo tu presión, sino que percibes la presión que tienen los pilotos y tienen el que tienes enfrente y la excelencia. ¿En algún momento tú has sentido que de replanteártelo todo, de dejarlo? Sí. ¿Y qué te ha hecho seguir adelante? Imagino que sí. Pues mira, habrá veces que me haya hecho el seguir adelante, oye, hay que vivir de algo, así que sigue para adelante, porque tienes que cobrar a final de mes. Y otras veces movido por pasión y otras veces movido por objetivos. Sí ha habido veces en los que te replanteas, oye, ¿merece la pena esto? ¿De verdad si sigo por este camino voy a llegar a un punto en el que considere que he cumplido mis objetivos? Pues no lo sabes. Dentro de 10 años, si tenemos la suerte de volver a sentarnos aquí, te lo diré. Y espero que antes. Sí, seguro. y te lo diré. Pero ¿qué es lo que me ha hecho seguir adelante? No he tenido grandes crisis, de decir, esto merece la pena. No he tenido grandes crisis de esas. A lo mejor una o dos, decir, ¿y si cambio mi profesión? ¿Y si cambio el camino que estoy llevando? ¿Y si me dedico a esto otro? Pues yo creo que todo el mundo alguna vez en su vida se lo ha planteado, ¿no? Y lo que me ha hecho seguir adelante es darme cuenta que de verdad lo que estaba haciendo es para lo que me he formado, para lo que me he preparado y lo que de verdad me gustaba, ¿no? Y me gusta. Entonces yo creo que eso también es luego la pasión. Es que las cosas en tu vida, no todo el mundo tiene la suerte de poder decir que se dedica a algo que le llena de pasión. Y es una pena, ¿no? Al final muchas veces uno debe poner o anteponer la necesidad a la pasión. Pero yo que considero que mi trabajo y mi día a día me apasiona,
aunque muchas veces lo que comentábamos antes te da pereza algunas cosas, es que no me puedo quejar. ¿Y qué le dirías a alguien que ahora mismo no sabe cómo hacerlo, pero quiere llegar a su mejor versión? A su mejor versión no sabría muy bien qué decirle, porque tienes que entender muchos contextos y entender el contexto de la persona, pero de manera generalista que busque la manera de que su día a día haya pasión, porque es que eso es lo que es la mayor motivación, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué tú empezaste este proyecto? Por A, por B o por C, pero es lo que te ha apasionado, y es lo que muchas veces cuando tienes el estrés de no voy a llegar, o tengo que grabar esto, otro que tal, y voy pillado, pero ¿por qué lo haces? ¿Por obligación profesional o por pasión? Ahora mismo por pasión, y dentro de no mucho por pasión y por obligación profesional, ¿no? Entonces intentar compaginar eso. Al final tenemos que trabajar, tenemos que tener profesiones para poder vivir, y yo intentaría, para que una persona saque su mejor versión, lo que hablábamos antes: salud mental y entorno estable, y acercarte mucho a que tu día a día sea pasional. Que te levantes y que te apetezca hacer lo que tienes que hacer. Va a haber cosas que a veces no te apetezca, pero sí, yo acercarlo todo lo que puedas. de eso hablo mucho, y es el famoso Ikigai, ¿no? De encontrar aquello que te apasiona, que puedas sacar un rendimiento económico, total, que además ayudes a los demás, y etcétera. Y si consigues eso, pues es mucho más fácil que los días malos, totalmente, algo te impulsa a tirar. Es lo que decimos, ¿no? Es fácil decirlo, pero también a la persona que se levanta a las 6 de la mañana para sacar a su familia adelante en un trabajo de 12 horas, donde tal, venderle este discurso es complicado, ¿no? Decirle, bueno, vives de tu pasión tú, que puedes. Yo, que tengo que sacar una familia adelante, no puedo. No, por supuesto que no. Hay miles de contextos, ¿no? Hablamos de un mínimo de fortuna, digamos, sí, en el que... Claro. Pero es que el tema está en que hay mucha gente que tiene esa posibilidad y no lo hace. Y no lo hace, claro. Es donde más hay que centrarse, ¿no? La persona que se levanta a las 6 de la mañana, trabaja 12 horas para sacar a su familia adelante, no le puedes o no debes hablarle desde, no, es que tienes que buscar tu pasión para vivir de ella, y lo que te prometas y cumplirlo y tal. Bueno, no es muy correcto vender ese discurso a todo el mundo, porque no es real, y para mí muchas veces, o la mayoría de veces, tiene mucho más mérito ese perfil de persona que el del otro que estamos hablando. Yo tengo la suerte de que lo que hago en mi día a día, el 90 o el 80% de lo que hago me apasiona, sí, pero yo miro atrás muchas veces y he tenido un cúmulo de fortunas que se me han ido poniendo en el camino para yo poder estar aquí, enorme. ¿Que las he aprovechado cuando he podido? Sí. ¿Que ha habido otras que no he aprovechado, he gestionado mal o he dejado pasar? También. Pero a mí en su día me ponen en un punto, yo lo aprovecho, de ese punto me voy al punto B y lo vuelvo a aprovechar, pero alguien me tuvo que poner allí. Sí, y he tenido esa suerte. Es que este tema a mí me encanta, pero el tema de la suerte yo siempre digo que es una consecuencia de nuestros actos. Totalmente. De lo que sea. La suerte está ahí, ¿no? Hay una cosa que no depende de ti. Pero tú siempre tienes que hacer algo para que eso pase, si no es imposible. Pero si es que, mira, resumido muy pronto, yo acabo la carrera, yo me negaba a... Yo siempre pienso que estoy aquí y ahora tiro para atrás y voy tirando del hilo, y hay una decisión que a mí ya... ha hecho que todo haya venido consecutivo, ¿no? Además del trabajo y de las oportunidades. Pero la primera decisión que yo tomo es cuando tengo que hacer el trabajo de fin de grado. Yo me niego a que el tribunal que me va a examinar del trabajo de fin de grado esa misma mañana le expliquen por 14ª vez en 2 horas cómo se recupera un futbolista de una lesión de ligamento cruzado. Que era lo único que parecía que se podía hacer en los TFGs en mi carrera. Yo me daba la sensación de que todos los TFGs iban a ser prácticamente iguales. Entonces yo dije, algo que no se puedan esperar y que me guste. Y digo, ya está. La preparación física, evaluación y preparación física en pilotos de carreras, en concreto de rallies. Me puse a investigar sobre la información que había y no había nada. Pero ni en España y prácticamente fuera tampoco había estudios. O sea, no había estudios. Había mucha información y demás de cómo se preparan los pilotos, pero estudios científicos para yo poder hacer mi TFG, no había nada. Y me sentaba con los profesores y encontramos algo de motociclismo y dije, pues ya está, lo hago yo. Me pongo ya a hacer un estudio de qué demanda un piloto. Utilicé de conejo de indias a Pepe, que como te digo, pues es como un hermano para mí, como si fuese de mi familia. Y a raíz de hacer eso con Pepe me dijo, ok, pues yo ya estoy en un punto en el que soy prácticamente profesional. Él iba a empezar ya como piloto oficial de Citroën.
y me dice, pues te vienes conmigo. Ya que has hecho un estudio de esto, Qué bueno. te vienes conmigo y empezamos a trabajar. Y empecé con él, con el equipo Citroën, ganó varios campeonatos de España y yo tuve la suerte de estar ahí al lado. La suerte y el trabajo previo. Claro. Pero el trabajo previo, él me podía haber dicho, oye, no, a mí no me líes para hacer el trabajo este. No, pero ok, venga, vamos a hacerlo, que además me va a venir bien a mí también. Ya me puse manos a la obra a trabajar con él, a desarrollar algo que aquí en España todavía no se estaba llevando mucho, salvo que fueses piloto de Fórmula 1, pero en el Campeonato de España de rallies nadie iba con un preparador físico a las carreras, nadie, o al menos que yo tenga constancia de ello. Fue Pepe el primero que dijo, no, tú te vienes. Y claro, llamó mucho la atención del resto de pilotos, del resto de rivales, del resto de equipos, que hace este tío saltando a la comba antes de subirse al coche en España, cuando esto nunca se ha hecho. Entonces todo eso, y luego claro, que Pepe, bueno, no es que sea muy bueno, está feo que yo lo diga, pero para mí es el mejor piloto de España que hay ahora en términos de rallies. Pues quizá un peldañito por debajo, que no se enfade, de Dani Sordo, pero claro, ganó los campeonatos y yo estaba al lado. Yo era el que en ese momento desde fuera le hacía saltar a la comba. Y eso me abrió las puertas del MSI, también por mediación de Pepe y el entorno de Pepe pude entrar en el MSI, conocer a Emiliano y todo lo que ha venido detrás. Y un día Emiliano me llama y me dice, oye, ¿puedes ir esta tarde a ver a Alex? Que Alex Márquez, que necesita trabajar una cosa. Claro, y digo, pero te pones a tirar de la cuerda y, claro. Y fíjate todo lo que hay, ¿no? El día de la hora H haber estado y una cantidad de cosas que se han ido juntando. Te lo iba a preguntar antes, pero creo que con esto ya me has contestado. Para ti, ¿qué significa haz que pase? Pues haz que pase significa lo que hemos hablado, tener esa constancia y tener un objetivo claro. No podemos vender un mensaje de todo el mundo puede conseguir todo, porque es irreal. Pero lo que sí que tienes que hacer, en este caso hacer que pase, poner toda la carne en el asador desde un punto de vista pasional, que para mí es la mayor de las motivaciones, que lo hagas por pasión, y tener un día a día que en un tiempo te diga, ok, desde un punto de vista pasional he conseguido llegar hasta aquí y he conseguido que pase, ¿no? Puedo decir, he hecho que esto pase. Y eso ha sido a base de constancia y de, para mí, un motor, que es la pasión, el hacer las cosas con pasión. Pues, Pablo, vamos a pasar a una segunda parte del podcast que hago siempre, que son unas preguntas relativamente rápidas. Vale. Y a ver qué se te pasa por la cabeza. Fenomenal. ¿Cuál es tu mayor miedo? La muerte. Tengo mucho miedo a la muerte. Me gustaría haberte respondido con algo desde un punto de vista profesional o de día a día. Si es tu miedo, soy bastante hipocondríaco, pero pues mira, eso lo llevamos conjunto. Lo estoy intentando tratar, cada vez lo gestiono un poco mejor, pero sigo siendo muy hipocondríaco. Y la muerte. Le tengo bastante miedo a la muerte, y cuando me vienen pensamientos de ojalá dentro de muchos años, ¿no? Y de una manera natural, pero cuando llegue el momento de no estar aquí, me pongo a pensar en eso y me da pánico. La muerte yo creo que es mi mayor miedo. Pues podemos hacer otro día un podcast de estos si quieres. Buah. Porque podemos hablar lo que quieras. Me voy de aquí, no aguanto, macho. Yo creo que la muerte. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Joder, qué rabia. Seguro que alguno tengo brutal. Pero mira, no sé si el mejor, pero uno de los más recientes me lo ha dado Luis. Un día que yo estaba bastante mal y se acercó a mí, yo le comenté porque estaba mal y tal, y se acercó a mí y me enseñó una cosa que él llevó a cabo dentro del mundo de la nutrición, cuando él empezó con todo el mundo de la nutrición, y me dijo que lo más importante es uno mismo, con un logo, con una frase para él que es yo importo, que lo más importante en la vida de uno es uno mismo. Darte importancia a uno mismo y yo importo, no desde un punto de vista egoísta ni egocéntrico, pero uno tiene que estar bien. Para poder estar bien con el resto tienes que estar bien contigo mismo. No sé si es el mejor consejo que me han dado, de los mejores seguro, pero es el más reciente del que más me acuerdo. Imagino que pues seguro que alguno de mi hermano, de amigos, sí, pero te diría que este ha sido uno de los que más vale. ¡Pum! ¿Qué 3 cosas quieres hacer antes de morir? Perdón por volverte a repetir la palabra morir. No lo sé, solo 3 es complicado, pero me gustaría a nivel profesional llegar a un punto en el que me haya sentido absolutamente realizado. Me gustaría dedicarle mucho más tiempo, cariño y amor a mi familia de lo que hago. Creo que ambas son bastante medibles.
irrealizables y dependen de mí. Y una tercera, no lo sé, alguna locura. Salir de la Tierra, ¿no? Ya que he tenido la suerte de trabajar con astronautas, pues salir de la Tierra, ir al espacio. Qué bueno. Gustaría. Si te tuvieses que definir en una palabra, ¿cuál sería? Creo que soy muy sincero. A veces no tanto conmigo mismo, pero sí con los demás. Y creo que soy bastante exigente con los demás. Y debería serlo quizá un poco menos con los demás y un pelín más conmigo, pero sincero. Creo que soy muy sincero. ¿Te ha gustado el podcast hoy, ¿no? Me ha gustado. Me ha gustado, ya había visto varios, por supuesto el de Luis, sí. y he visto varios más, y la verdad que me gusta la manera en la que lo llevas y cómo trasladas a la vida real lo que hay fuera de estas paredes, ¿no? ¿Un propósito para 2025? Es que soy muy de que si los digo se gafan. ¿Sí? Sí. Ostras, no queremos pero eso. Bueno, estoy montando una cosilla poco a poco, vale, con un amigo y ojalá en 2025-26 le hayamos dado vuelo, y si es así pues vendré y te lo contaré. Venga. Y es una especie de negocio que queremos sacar y bueno, a Luis sí que se lo he comentado un poquillo por encima, pero vale, no me gusta gafarlo, no se lo he dicho ni a mi mejor amigo, ni a mi pareja, ni a nadie, pero ojalá salga. Muy bien, pues nada, Pablo, ha sido una auténtica maravilla. Muchas gracias por pasarte por aquí. Volveremos a vernos, que hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Seguro que sí. Y nada, te lo agradezco. Te dejo ya tu espacio para que mires a cámara y le envíes a la gente el mensaje que tú quieras. Bueno, pues yo creo que lo hemos comentado ya. Para mí el mensaje más importante para enviar es que si quieres hacer que las cosas pasen, intenta buscar tu motivación desde un punto de vista pasional, en el ámbito profesional, familiar, sentimental, lo que sea, vivir el día a día con pasión, y yo creo que eso te va a acercar mucho a que las cosas sucedan y puedas decir, haz que pase.